viniendo todos los domingos y han estado aprendiendo, o algunos quizás han estado más preocupados, porque cuando se escucha sobre lo que es los sellos, las trompetas y todas estas situaciones que van a pasar, pues muchos a veces tendemos a preocuparnos. Hay personas que me dicen, uy, esos temas me asustan, y de verdad he escuchado a varias personas que dicen sobre eso, y otros me han dicho, por el contrario, hermano, hay cosas que no entiendo, que no sé. A veces han estado compartiendo los hermanos, pero siendo franco, no nos han quedado muy claras, y es porque a veces conocemos poco sobre el libro de Apocalipsis. No basta con simplemente lo que nos comparten desde el altar, sino que es algo que nosotros debemos de investigar. Ahora, hay algo bien importante. Cuando nosotros hemos venido al Señor, debemos de entender que situaciones que sucederán durante el periodo de la tribulación, la iglesia ya fue arrebatada. Así que si usted ya tiene a Jesús en su corazón, dele gloria a Dios. Ahora, si usted no ha entregado su corazón al Señor, preocúpese. En vez de decir gloria a Dios, diga ay. Porque de verdad la situación no es nada agradable cuando hablamos de todo esto. Y cuando se predican estas cosas, a veces nos preguntamos, ¿dónde quedó el Dios de amor que se predica durante todo lo que son los evangelios? ¿Dónde está ese Jesús de misericordia, ese Jesús que perdona, ese Jesús que viene y que derrama su amor por su pueblo? Ese mismo Dios sigue allí, pero recordemos que Dios también es un Dios de justicia. Amén. Usted ama a sus hijos, amén, pero también los corrige, ¿verdad? También de vez en cuando toca tomar el cincho, y lo hace porque lo odia o porque lo ama. Porque lo ama, ¿verdad? Y dentro de todo esto hay un propósito grande que ahora vamos a entender, el propósito de todo lo que se ha estado hablando antes de la tribulación. Es lo que ahora me toca compartir con ustedes en Apocalipsis capítulo 7. Quiero que vaya conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer todo este capítulo. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén, por favor. Y nos ponemos en pie para dar lectura a la palabra del Señor. Como les comento, esta mañana me corresponde compartirles sobre los propósitos de la tribulación. Apocalipsis capítulo 7 del versículo 1 dice: Después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos, para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello de Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar, a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 de todas las tribus de Israel. De todas las tribus de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos de túnicas blancas, con ramas de palma en la mano,
gritando a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos, de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza son nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí, y él me dijo: aquellos son los que salieron de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante de Dios y día y noche sirviendo en su templo, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Rogamos, Dios mío, que cada uno de los que estamos aquí ahora seamos iluminados por tu sabiduría, por tu bendición, para poder comprender el mensaje, Señor Jesús, del propósito de por qué de toda esta tribulación. Como tú muestras tu misericordia para todas las naciones, aún en medio, Señor, de todo este desastre, de todo este, Señor, plagas y todo esto que sucede en este tiempo. Y a nosotros estar listos, oh Dios, preparados para cuando tú vengas, oh Dios, para que no tengamos ninguna necesidad, oh Dios, de vivir estas cosas que ahora se van a compartir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermanos. La tribulación es algo que es hasta cierto punto necesario en nuestras vidas, en todo momento. Todos en algún momento necesitamos pasar momentos difíciles para que salga lo mejor de nosotros. De lo contrario, pues quizás no nos diéramos cuenta de cuántas cosas podemos nosotros hacer. Muchos de ustedes de seguro a lo mejor en este instante están trabajando en una área en la que nunca habían trabajado, pero por la necesidad, por el hambre, por cuentas que necesita pagar de su casa y otras cosas, a lo mejor está trabajando en otra área. Y esto no es quizás muy cómodo para usted, pero ese momento de tribulación lo llevó hasta donde está ahorita. Muchos de los que estamos acá, de seguro también, para haber llegado a los pies de Cristo, tuvimos que también a lo mejor pasar algún momento difícil. La muerte de un ser querido, tuvimos que pasar alguna enfermedad, problemas o diferentes situaciones que hoy en día nos han llevado a estar cerca del Señor. Tristemente, a pesar de eso, muchos nos encontramos en grandes tribulaciones todavía aquí en la tierra, y a pesar de eso no entendemos que muchas de esas cosas vienen por amor de Dios a nuestras vidas, para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Me gustó lo que comentaba hermano Rafael antes de que pasáramos a este tiempo, de cómo estamos verdaderamente en estos últimos tiempos, y hemos sido advertidos sobre todo aquello que va a pasar, de todo lo que va a venir. El problema, hermanos, es que a veces no nos gusta estar listos. Y para que entendamos un poco de esto, voy a hablar de una tribulación que quizás todos aquí vivimos. Todos alguna vez nos sentíamos atribulados cuando íbamos a estudiar y era el día en el que a nuestros padres le entregaban las calificaciones. Esto, tribulación para aquellos que sacaban malas notas, pero quizás no era tanta tribulación para aquellos que se esforzaban. O cuando llamaban a sus padres a la escuela, y mientras ese tiempo llegaba,
a veces usted estaba esperando en la casa. De manera personal, yo recuerdo una ocasión especialmente, su servidor, gracias a Dios, nunca salí muy mal en lo que fueron los estudios, pero hubo una ocasión en la que yo estaba más preocupado por algo malo que había hecho. Recuerdo que un día antes de la reunión de padres, yo tuve un conflicto con un compañero y llegamos al punto de que hasta nos golpeamos. Y se dio cuenta la maestra y nos dijo ella: mañana hay reunión de padres, yo voy a hablar con sus papás. Yo pasé atribulado desde ese instante. Llegué a mi casa, quise decirle a mi mamá, pero cuando llegó mi mamá de trabajar, llegó cansada, llegó enojada y dije: no, ahorita no le puedo decir nada, porque si no, desde ahorita va a empezar mi calvario. No dije nada, preocupado por lo que iba a pasar al siguiente día cuando mi mamá fuera. Y estaba pero tan nervioso que en lugar de tomar una buena actitud y decir: voy a portarme bien ahora, voy a tratar de tener todo listo, hice prácticamente lo contrario. Ese día me porté todavía más mal. A mi hermano le respondí y a mi hermana menor incluso la empujé, no me acuerdo por qué razón, hasta le dije pasmada, que hoy para muchos quizás es una palabra normal, pero me siento algo viejo de decir esto, para la generación en la que yo crecí, esa era una mala palabra antes y era justa razón para que los papás le pegaran a uno. Ahora dicen otras cosas y no dicen nada a los padres, pero bueno, esas son otras situaciones. El punto es de que por esa razón yo sabía que era suficiente, que cuando llegara mi mamá iban a haber problemas, y estaba tan abatido que me fui con mis amigos. Dije: me voy a distraer, y por estar con mis amigos en las calles jugando, esa es otra cosa que quizás los jóvenes no van a entender ahorita. Antes los jóvenes sí salíamos a las calles a jugar, teníamos amigos no solo en Facebook, sino que también teníamos amigos con los que salíamos y hablábamos. No solo tomábamos el celular y nos escribíamos a través de eso. Podíamos salir, jugar pelota, a las escondidas y otras cosas. Y por estar tanto en eso, que se me olvidó el momento en el que iba a llegar mi mamá. Yo dije: cuando mi mamá ya vaya a venir, me voy a regresar a la casa y ni modo, voy a tratar de estar ahí listo. Pero lastimosamente no me di cuenta en qué instante mi madre regresó, sino que de pronto solo me dijeron: Ricky, porque Ricky me decían siempre allá está tu mamá llamándote. Ya vino mi mamá. Yo sabía que era la hora del castigo. Yo sabía que iba a ir y que me iba a regañar, que me iba a pegar. Y yo iba preparado para lo peor que mi mamá quisiera hacer conmigo. Pero cuando llegué, mi mamá me preguntó: ¿qué tenés que decirme? Y cuando mi mamá me hizo esa pregunta, yo lo único que pude hacer en ese instante fue confesar todito lo que había hecho. ¿Saben qué era lo chistoso? Que mi maestra ni le había dicho nada de lo que yo había hecho. Mi maestra no había hablado de que yo había peleado. Mi hermano no le había puesto queja de que yo le había gritado. Mi hermana no había dicho nada que yo la había empujado y le había dicho eso. Nadie me había dicho nada. Es más, ella me hizo esa pregunta porque iba feliz que llevaba buenas notas. Pero al llegar y confesar y arrepentirme ahí en el instante de lo que había hecho, yo conseguí tocar el corazón de mi mamá. Y por haberme arrepentido, yo recuerdo que mi mamá no me dijo nada, no me pegó, sí me llamó la atención, pero toda aquella preocupación, toda aquella tribulación hizo sacar lo más sincero de mí. La pregunta es: ¿los momentos de tribulación a nosotros hoy en día nos hacen sacar verdaderamente lo sincero? Porque en lo que estamos viendo hasta ahorita,
tristemente vemos una condición de una iglesia, de un pueblo que ya fue arrebatada la iglesia, y ese pueblo se quedó porque rechazó al Señor durante todo el tiempo del periodo de la gracia. Vemos ahí, es más, la Biblia los nomina como los moradores de la tierra. Ya no se dice en sí la iglesia, porque la iglesia ya está con el Señor, pero dice de los moradores que están en la tierra. Y hay algo bien triste en medio de esto, que quienes están sin duda en ese momento son todos aquellos que estuvieron rechazando al Señor. Qué duro, hermanos, qué duro ponernos a pensar que va a haber un momento donde vamos a ser arrebatados. Y qué preocupante para aquellos que todo el tiempo que han tenido la oportunidad de escuchar del Señor, que han probado sus misericordias, que quizás durante un tiempo hasta han servido, han sido creyentes, y en este instante están lejos de Él, porque va a ser momentos duros, momentos difíciles. No necesito recordarles todo lo que les han compartido sobre los sellos, las trompetas y todo esto, porque el propósito de esto, no, como les digo, no es atemorizarles más, sino que reflexionemos que todavía estamos a tiempo para venir al Señor, que estamos a tiempo. Usted que escucha, usted que a cada momento llegan y le preguntan, ¿quiere venir al Señor? Que cuando hacen el llamado usted se queda pensando y dice, yo necesito de Dios, pero lo hace a un lado y se olvida a veces de los problemas. Nosotros podemos tomar dos actitudes ante estas tribulaciones. La primera es que nosotros podemos venir y decir, esta situación es difícil, voy a hacer algo para cambiarlo, voy a tratar de cambiar, voy a hacer las cosas mejor, o tirarlo todo. Por ejemplo, muchas personas han abandonado el hecho del servicio a Dios y la asistencia a una iglesia por problemas que han tenido, cuando al contrario la tribulación debería ser aquellas cosas que nos haga pensar, estamos aquí porque amamos servir al Señor, y el diablo no quiere que estemos en este lugar, pero nosotros reconocemos que necesitamos de Él, y por la misma razón que en este momento me siento atribulado, es porque más necesito sin duda de Dios, porque Dios quiere sacar lo mejor de mí. Ahora, para las personas que tristemente se han quedado en estos tiempos, hay cosas bien duras que debemos de entender. El tiempo de la tribulación es un tiempo que trae juicio. Cuando compartimos en el caso de predicar, nos damos cuenta que el Señor nos habla que el que creyere, pues que va a ser salvo, pero el que no, pues de ya es condenado. ¿A qué se refiere entonces con esto? Nosotros la única solución que tenemos para no enfrentarnos a todos estos momentos duros de la gran tribulación es venir a Cristo. La solución, quiero aclararles, no es solo venir a la iglesia. La solución no es solo dar sus diezmos, ofrendas. La solución no solamente es el hecho de que usted sirva incluso en algún ministerio. No, es que realmente usted haya entregado su corazón al Señor. No existe otra forma de quedar libre de esto que si no verdaderamente reconociendo al Señor como nuestro Salvador. Hay personas que se congregan por el simple hecho que se sienten bien cuando llegan a un lugar. Hay personas que se sientan en una iglesia y dicen, siento paz cuando estoy ahí. Me gusta lo que hablan los predicadores, pero hasta ahí, no quiero más de eso. Me conformo con escuchar. Y es más, quiero ayudar. Es más, pónganme a servir en algo si quieren. Pero no voy a reconocer al Señor como Salvador. Lastimosamente, malas noticias. Si usted rechaza al Señor, bien difícil
Porque este tiempo de tribulación, número uno, es un juicio para los que han rechazado al Señor. En segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12, dice: el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es algo bien triste de pensar, porque cuando nosotros venimos aquí, no solo estamos el hecho de rechazar el llamado que le está haciendo el predicador. Usted no está rechazando a un predicador, usted está rechazando al Señor. No importa si el predicador que está ahí de cualquier iglesia que sea, bautista, pentecostal, de una iglesia profética, asambleas, príncipe de paz, eso no es lo importante. El problema es que a quien estamos rechazando con eso es al Señor. Estamos rechazando la verdad. Y yo sé que a veces la verdad duele. Cuando nos predican y nos confrontan a través de la palabra, no es algo que a veces es agradable. Y a veces no nos gusta aceptar esa verdad. Sino, pues por ejemplo, cuando nos regañan en nuestro trabajo por algo que hemos hecho mal. A veces hay personas de quien no podemos aceptar. Por ejemplo, del dueño de la empresa. Si viene el dueño de la empresa y le dice a usted: ese piso está sucio. Sí, tiene razón. Ahorita lo limpiamos, ya vamos. Pero si llega otro que trabaja con usted: está sucio, ¿y por qué no lo limpias vos? Pues hacelo vos. Y a veces es igual con la palabra de Dios. A veces quien nos lo dice es el pastor general. Amén, gloria a Dios. A veces las mismas palabras le puede estar diciendo a usted su esposa o su esposo. Pero ¿cómo le molesta que se lo diga alguien de su misma familia? A veces a lo que nos dicen otras personas: sí, amén, sí, pastor, tiene razón. Pero se lo dice a sus hijos: ¿y vos qué me vas a decir a mí? Si yo te parí a vos, le dice la mamá. Se lo dice a usted un hermano suyo, se lo dice incluso a alguien que no es creyente. Uno hasta se enoja y dice: bueno, y vos, mejor preocupate por tu vida, déjame a mí que yo haga lo que yo quiera. A veces así reaccionamos. Y el problema es que a veces pensamos que estamos aceptando o rechazando a la persona, pero cuando se trata de Biblia, estamos rechazando al Señor. Si el consejo viene de parte de Dios, aunque se lo diga un bolo, usted está rechazando al Señor. Así se lo diga un impío. Pero si es impío, lo que le está diciendo es la palabra de Dios y lo confronta, tenga cuidado, porque a lo mejor Dios solo usó a esa persona para que usted pueda recapacitar de su mal camino. Y el problema en la gran tribulación es que va a pasar como en los tiempos de Israel cuando estaban en Egipto. En ese tiempo nosotros vemos que el Señor, a través de plagas, busca liberar a su pueblo para que sea salvo. En el caso de la gran tribulación, ese pueblo son los 144,000 que son meramente israelitas, a los que Él está intentando salvar. Faraón representa a Satanás y Egipto representa al mundo. El problema es que muchas veces nosotros, el Señor nos ha sacado de Egipto, pero muchos todavía queremos y vivimos acordándonos de Egipto. Vivimos recordándonos de la antigua manera de vivir. No vamos a partir con el Señor, no vamos a irnos con Él,
mientras sigamos enamorados de las cosas de este mundo. Yo sé que en este mundo quizás hay muchas cosas, quizás que a usted le puedan traer buenos recuerdos, su familia, sus hijos, el esfuerzo que usted ha hecho por tener una casita, su carro y muchas cosas materiales que a todos nos cuestan y que son importantes mientras estamos de paso en esta tierra, pero no lo es todo. Qué duro es saber, hermanos, que para muchos todavía es más importante el trabajo que nuestro Dios. Que para muchos de los que estamos aquí todavía es más importante el dinero que Dios. Y que somos capaces de dejar un tiempo, de alejarnos de la iglesia con tal de que nuestro negocio salga a flote. Ahí nosotros es donde vemos cuál es nuestra prioridad, qué es lo más importante. Y como les digo, este momento de tribulación es un juicio para todas esas personas que estuvieron escuchando este mensaje y que lo rechazaron. Entonces, en ese momento va a pasar como lo que sucedió con Faraón, que el anticristo, a través de todas las cosas que va a hacer, esa gente va a ser engañada y va a decir: hey, es cierto, era mentira lo que decían los evangélicos, es mejor lo que me ofrece este. Y después de que quizás estuvieron aquí gozándose de todo lo que el Señor de lo que el Señor hacía por sus vidas, van a volverse a lo malo. Tristemente van a haber personas así en ese tiempo, porque la Biblia lo describe. Así que, hermano, yo sé que más adelante yo voy a tocar de que hay una posibilidad de salvación, pero yo quiero decirles algo. Esa posibilidad bien difícil que cualquiera de nosotros pudiese llegar, porque si en este instante rechazamos la verdad de acuerdo a la Biblia, después vamos a creer en la mentira. Si alguno de nosotros no nos ponemos a cuenta, cuando venga el anticristo, va a ser más fácil creer a lo que diga el anticristo a recordarnos a lo que decía la Escritura. Así que no lo tome como segunda opción. No lo tome como, bueno, si me quedo, voy a ver si me salvo en la gran tribulación. No lo tome de esa manera. Sí, la Biblia describe, abre una puertecita para algunas personas y ya vamos a tocar sobre eso. Pero también la Biblia dice que los que rechazaron la verdad van a creer a la mentira. Hermanos, y eso a veces sucede dentro de la iglesia. Estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en el tiempo de la información. Por lo menos ahora todos casi tienen un celular. Y hay muchas personas que vemos, digo vemos porque yo también veo, por ejemplo, YouTube. Y hay una infinidad de predicadores. Y hay gente que le cree más a disque predicadores que salen de supuestamente algunas iglesias, que andan diciendo una serie de locuras, que aquellos que con amor predican la palabra. Usted debe ser bien analítico, hermano, porque mire, a mí incluso como predicador a veces hay personas, otros pastores, que me envían videos sobre otros predicadores y a veces cuestiones que no tienen nada de Biblia. Me duele en mi corazón saber de que incluso hay personas ahorita mismo que están abandonando la verdad por la mentira. Y a veces dicen: no, hermano, mire, me gusta más cómo predica esta otra persona. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Que se predique del Apocalipsis es algo complicado porque hay muchos temas que son difíciles, pero sigue siendo la Biblia. Que otras iglesias hoy en día prefieran mejor compartirle únicamente sobre prosperidad, solo sobre sanidad y tiempos buenos para más adelante, es porque a veces eso les genera a ellos
más personas que les siguen, más personas que les apoyan. Pero tristemente, eso no es la verdad. A mí me es más fácil decir, ¿saben qué? No voy a predicar del Apocalipsis. Este tema se oye bien difícil. ¿Para qué le voy a decir a la gente que no va a tener una segunda oportunidad? Mejor les voy a hablar que disfruten, que sean felices, que hagan lo que quieran, que el Señor es un Dios de amor y que puede pecar y haga lo que usted le dé la gana. ¿Sabe, hermano? Si yo predicara eso, quizás más de alguno estuviera bien contento. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero no puedo compartir eso porque no va conforme a lo que dice la Escritura. Si estamos compartiendo el Apocalipsis con ustedes, es porque es importante que usted se prepare para esos tiempos. También el propósito de la gran tribulación es volver los corazones de los judíos hacia el Mesías. Se habla de 144,000 y se especifica que son israelitas. Se especifica de cuántos son de cada tribu. Y esto es porque cuando vino el Señor y Él se dirigió hacia Israel primero, ¿qué hizo Israel con el Señor? ¿Lo aceptó? Le dijo, bienvenido, Señor. No, le rechazaron. Le rechazaron. Y porque Israel le rechazó, y porque Israel, en lugar de venir y reconocerlo como el Mesías, lo crucificaron, le humillaron. Aún con eso, el Señor va a demostrar su amor en esta etapa por este pueblo. Por eso cuando dice en la Biblia que los ángeles empiezan a detener los vientos de cada uno de los puntos cardinales, se refiere a los problemas, a las plagas que estaban abatiendo la tierra. ¿Para qué? Para que en ese instante se pusiesen los sellos sobre estas personas, porque estos es el pueblo a los cuales el Señor en ese instante van a entender quién es ese Dios. Y si no, pues veamos un poco sobre eso. En Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí quien traspasaron y lloraron como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Esta parte de la Biblia nos dice de que cuando venga esa etapa, porque incluso el mismo Israel en un principio va a creer a la palabra del anticristo, pero cuando entonces ellos entiendan y empiecen a ver todo lo que se empieza a cumplir de las Escrituras, ellos van a entender, pues sí era el Mesías, pues sí era el Señor, no era mentira lo que se nos compartía, no era mentira el Nuevo Testamento. Lo tuvimos con nosotros y lo rechazamos. Y es entonces cuando dice, van a clamar, van a pedir, van a suplicar porque Él traiga salvación para sus vidas. Y déjeme decirle que probablemente no solo Israel sea quien diga todo esto. Porque ¿cómo va a ser el lamentar de todos aquellos que hemos escuchado lo del Señor y que lo hemos rechazado? Israel rechazó al Señor y el Señor ahora a través de eso Él les va a salvar. Tenga cuidado porque hay otras religiones que a veces nos dicen que los 144,000 son de otro grupo. No, eso no tiene nada que ver. La Biblia es clara, habla incluso hasta por número de cuántos son de cada tribu. Y el Señor habla de la salvación para cada uno de ellos. Y ese es parte del propósito de la tribulación. El Señor permite que todas esas plagas lleguen, como esas plagas llegaron a Egipto para liberar al pueblo de Dios. ¿Se da cuenta cómo se parece? Todo lo que se vivió en Egipto se parece con lo que se vive en esta etapa de la gran tribulación. Y el Señor viene a sacar a su pueblo para que éste pueda ser salvo. Porque el Señor dice, y mire qué importante eso que dice en Zacarías capítulo 12,
y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. El Señor va a tener misericordia de ellos. Hoy en día, si usted va a Israel, tristemente para los israelitas eso es una locura. Están equivocados. Ese Jesús que vino, ese no es el Mesías para ellos. Porque Israel, ya hemos compartido antes, Israel, por el contrario, Israel esperaba a un fuerte guerrero que llegara y que los librara de toda la opresión que pasaban por Roma. Pero Jesús, al contrario de eso, llegó, compartió amar, paz, el perdón, y terminó siendo sacrificado en la cruz. Entonces ese no se parecía al Mesías que ellos querían. Ellos no querían un Mesías que quedara muerto. Ellos querían un Mesías que se levantara con poder, que hubiera llegado y que les hubiera dado armas, que hubiera hecho una revolución y que hubiera llegado a matar a los romanos. Pero ese nunca fue el mensaje del Señor. Por eso hay personas que dicen que Jesús era un revolucionario. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque cuando buscamos el significado de la palabra revolucionario en ese sistema, es alguien que llega con violencia a provocar un cambio. Y el Señor no ocupó la violencia, al menos física, tal vez espiritual, para contrarrestar la obra de Satanás. Pero el Señor llegó, por el contrario, con un mensaje de paz, de amor, que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, y que se sigue dando ese tiempo porque Dios ha derramado su gracia durante todo ese instante para nosotros. Pero tristemente nosotros seguimos rechazando la gracia de Dios. Entonces el propósito del Señor es que se salven ellos, y dentro de eso vemos incluso cómo el Señor viene y derrama su amor sobre ellos. Ahora, la tribulación también trae prueba para los pecadores. En esos 7 años, el Señor, cuando se refiere al pueblo, a los habitantes de la tierra, dice los moradores sobre la tierra. Y todos estos son personas que rechazaron, que rechazaron al Señor, personas que sin duda conocieron de Dios, y otros más dentro de todo ese tiempo que a lo mejor pertenecían a otras religiones, y que en ese instante probablemente algunos de ellos empiecen a saber de que el Dios en el cual ellos creyeron no era el Dios verdadero, que todo lo que decía la Biblia era lo correcto. Y por eso cuando leímos en el capítulo 7, le preguntan a Juan, ¿y quiénes son estos? Uno de los ancianos, y le dice, pero si tú lo sabes, estos son los que lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero y que han salido de la gran tribulación. Y esa es la pequeña ventana que se habla sobre la salvación en ese tiempo. Pero yo quiero decirles algo: no tomemos como esa pequeña puertecita como la oportunidad para que nosotros digamos, yo voy a aprovecharme de eso para tal vez en la segunda vuelta ser salvo. Yo me voy a salvar quizás cuando sea la gran tribulación, y al ver las cosas difíciles, ahí sí voy a decir que sí. Miren, hermanos, nosotros tenemos la gracia del Señor de haber escuchado de Él aquí de forma amable. A veces, lastimosamente, ya no tenemos la oportunidad de volverlo a escuchar. Muchas personas este día han muerto, algunos en un accidente. A lo mejor chocaron, se golpearon y no les quedó ni tiempo de arrepentirse. Personas que quizás dijeron, la próxima vez sí voy a aceptar. Personas como usted y como yo, que han escuchado del Señor,
pero han dicho, me voy a esperar un poquito más. No creo que Dios sea tan malo como para no salvarme. El problema con esto, hermanos, es que nosotros no sabemos cuándo va a ser ese día que el Señor va a venir por su iglesia. Yo no sé si el Señor va a venir ahora. Yo no sé si el Señor va a venir mañana. Y cuando hablamos del Apocalipsis, yo a veces he tenido un pensamiento. Digo siempre, no me gusta hablar de los otros temas, porque siempre he dicho, yo ¿para qué quiero hablar de eso si no voy a vivir eso? Pero a la misma vez, hablamos de esto porque todavía existen muchas personas aquí que si no vienen al Señor, van a vivir todo esto. Y si no creyeron a la verdad, van a creer a la mentira. En la Biblia incluso a algunos se les enmarca como los mártires en ese tiempo también. Personas que murieron para no ser marcadas con el sello de la bestia. Así como, porque Satanás es un imitador. Y así como el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo a nosotros, también Él va a intentar sellar con la marca del anticristo a todos aquellos que se decidan volver a Él. Por eso, hermanos, no espere más. No espere un problema más. No espere un culto más. No espere a que suceda una situación más en su vida para reconocer quién es el Señor. Los tiempos son difíciles. Estamos en tiempos malos, hermanos. Y quizás usted me va a decir, pero eso lo vienen diciendo desde hace años. Sí es cierto. Esto se predica desde que Jesucristo empezó a predicarlo, todos lo hemos venido repitiendo. Pero yo le voy a decir algo. Hay señales claras de que el Señor ya viene. Hay señales de que nos dicen que Él está pronto por cada uno de nosotros. Además, hermanos, ¿qué le asegura a usted que va a tener más días de vida? Y no digo esto para presionarles que por temor usted venga ahora al Señor. No tome esta predicación como una forma de meterle miedo para que usted venga a Cristo. Si usted lo va a hacer, hágalo porque el Espíritu Santo le ha tocado y porque usted anhela ser salvo. Yo quisiera preguntarles a ustedes, por un instante, piénsenlo. Si hoy viniera el Señor, ¿nos vamos con Él? Si hoy viene el Señor y decide llevarse a su pueblo, ¿usted quiere vivir todo lo que han predicado todos los demás pastores antes? ¿Usted quiere pasar por todas esas plagas que se dijeron? ¿O quiere reconocer al Señor? Como le dicen a uno los papás, ¿lo haces por las buenas o lo haces por las malas? Y tristemente, muchos por las malas nunca entendieron y se perdieron. No espere más, hermanos. Si usted necesita del Señor, esta es la oportunidad. Yo le voy a pedir que por un instante usted pueda cerrar sus ojos. Quiero pedirle a todos aquellos que ya son de la iglesia, que ya han sido sellados por el Espíritu Santo, que usted cierre sus ojos un momento y que empiece a clamar por aquellos que todavía no son salvos. Que eleve una oración por aquellos que todavía no conocen al Señor. Eleve una oración, y si al lado suyo hay alguien que todavía no es creyente, hay alguien que necesita conocer del Señor, yo quiero decirte que ahorita todavía hay oportunidad. El Señor todavía nos espera. Dice la Biblia que los que no creyeron a la verdad creerán a la mentira.
Yo sé que tú estás aquí porque tú crees que eso es la verdad. El Señor quiere salvarnos. El Señor en su misericordia quiere que nosotros podamos venir a sus pies. Y hoy con amor te dice: hijito, hijito, vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve a casa que yo te espero. Vuelve a casa que yo te estoy esperando con mis brazos abiertos. He tenido misericordia de ti, por eso estás ahora aquí. Te he demostrado mi amor. Te he demostrado mi paciencia, aún con tu manera de vivir. Te he sacado de situaciones difíciles. Di mi vida en la cruz por ti, porque te amo. Pero soy un Dios de justicia, y yo he de venir por un pueblo que haya reconocido la salvación, por un pueblo que haya reconocido mi sacrificio. Si tú quisieras esta mañana entregar tu corazón al Señor, yo te invito para que vengas a Él. Si hay alguien que necesita de Dios, ya sea que usted necesita reconciliarse o aceptar a Cristo por primera vez, esa es la oportunidad. No espere más. No espere que otro día. Ya no es tiempo para estar viendo a ver si otro más lo hace. Este es momento para decirle al Señor: aquí estoy yo. Yo te necesito, Señor. Yo necesito ser salvo. No sabes si va a haber mañana. No sabes si va a haber otro día. Hoy mismo el Señor te dice: yo tengo todavía oportunidad. El Espíritu de la gracia está todavía en este tiempo. Pero yo vengo pronto por mi iglesia. Yo vengo pronto. No desperdicies más el tiempo.